¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos cristianos parecen caminar firmes, intocables, incluso en medio del caos, mientras otros viven cayendo, desanimándose, siendo destruidos por dentro? La verdad es que el adversario no puede tocar a todos, no tiene autoridad para invadir la vida de nadie sin una puerta abierta. Existen creyentes que el infierno respeta, a quienes los demonios no pueden tocar porque han sido sellados por algo que el mundo espiritual reconoce. Pero también hay quienes, aunque se autoproclaman siervos del Creador, viven abriendo brechas, coqueteando con la oscuridad y convirtiéndose en blancos fáciles. En este preciso instante, tu alma corre un riesgo latente. O te vuelves espiritualmente inquebrantable, o serás uno más arrojado a merced de las fuerzas oscuras. ¿Qué clase de cristiano eres tú? Este mensaje desvelará una verdad crucial y podría marcar la diferencia entre el abismo y la salvación eterna. Antes de continuar, si este mensaje resuena en lo profundo de tu ser, te invitamos a darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna revelación que transforme tu vida. Tu apoyo nos ayuda a llevar esta luz a más corazones sedientos de verdad. El primer tipo es el cristiano que está poseído por la palabra de Dios. No meramente un lector de la Biblia. Hay una diferencia abismal y de trascendencia eterna entre quien simplemente lee las Sagradas Escrituras y quien permite que éstas lo habiten y moldeen por completo. El reino de las tinieblas conoce esta distinción a la perfección. Los seres malignos no se estremecen ante Biblias abiertas empolvadas sobre mesas, ni retroceden por versículos memorizados con fines convenientes. Sin embargo, tiemblan con terror cuando se topan con alguien cuya existencia entera ha sido forjada, purificada, armonizada y revolucionada por la viva y poderosa palabra del Altísimo. Esto es porque donde la verdad de la palabra prevalece, las falsedades carecen de dominio. Donde la verdad reside con autoridad, la oscuridad no puede establecerse. Donde la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es blandida con convicción, el enemigo no tiene resistencia alguna. Jesús, el Hijo de Dios, nos ejemplificó esto en el momento más álgido de su tentación. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 presenciamos cómo el adversario intentó atacar al propio Cristo en el desierto, no con armas visibles o fuerza bruta, sino con palabras engañosas, distorsiones sutiles y manipulaciones arteras. ¿Y qué hizo Jesús frente a tal embate? Él no se enfrascó en discusiones teológicas ni en debates filosóficos. Con una autoridad inquebrantable simplemente declaró la palabra: «Escrito está», repitiéndolo 3 veces de manera concisa y contundente. ¿Cuál fue el resultado de esta confrontación? El diablo huyó despavorido, porque no puede tolerar la verdad absoluta. Él opera en el caos, siembra la incertidumbre y fomenta la confusión. Pero cuando se encuentra con un corazón firmemente anclado en la Escritura, se ve forzado a retroceder impotente. Y aquí reside una revelación trascendental que pocos creyentes logran comprender en su totalidad. La palabra de Dios no es un simple amuleto de buena suerte o un objeto decorativo. Es una arma formidable, un alimento esencial, un escudo impenetrable, un fuego purificador y sobre todo es vida misma. Hay una multitud de individuos que conocen las palabras escritas, pero lamentablemente ignoran el poder intrínseco que éstas conllevan. Muchos tienen familiaridad con el texto sagrado, mas no viven su esencia transformadora, y es precisamente por esta razón que permanecen como presas fáciles, vulnerables a los ataques del enemigo. El adversario no le teme a los creyentes que simplemente portan una Biblia en sus manos o bajo el abrigo. Le teme, y con razón, a aquellos que son literalmente llevados y dirigidos por ella.
La distinción fundamental radica en quien ha sido verdaderamente transformado y moldeado por la palabra divina. Porque cuando la palabra vive de forma activa y dinámica en el interior de una persona, esta altera de raíz su manera de pensar, su forma de expresarse, sus reacciones ante las adversidades, la toma de sus decisiones, la forma en que ama y, crucialmente, su manera de enfrentar cada circunstancia de la vida. Estar poseído por la palabra va mucho más allá de tener una simple rutina de lectura superficial. Esto ocurre cuando cada versículo que asimilas se convierte en un cimiento más en tu armadura espiritual, robusteciendo tu defensa contra las acechanzas del mal. Es en ese momento que los principios inmutables de Dios empiezan a dictar y gobernar cada una de tus elecciones y acciones. Es entonces cuando la obediencia a la voluntad divina deja de ser una carga y se transforma en un gozo profundo, mientras que el pecado, por su parte, se vuelve algo impensable, ajeno a tu naturaleza renovada. Es el instante en que la voz de Dios resuena con mayor fuerza y claridad en tu espíritu que cualquier tentación o engaño proveniente del mundo. Y cuando afrentas el dolor más punzante, tu alma proclama con fe: escrito está, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando te enfrentas a la injusticia más flagrante, tu respuesta emana de una convicción inquebrantable: escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Y cuando la desesperación intenta aprisionar tu espíritu, tu alma se eleva por encima de las circunstancias, declarando con audacia: escrito está, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El adversario no puede subsistir ni operar donde la verdad está firmemente establecida y manifestada. Él necesita resquicios, requiere dudas, busca concesiones y se alimenta de la ignorancia espiritual, aprovechándose de la superficialidad en la fe de las personas. Por lo tanto, el creyente que vive inmerso en la palabra, que medita en ella día y noche, que la aplica diligentemente en cada aspecto de su vida cotidiana, se vuelve inaccesible para las artimañas del enemigo. Esto no sucede a través de algún misticismo o rituales complejos, sino por medio de una estructura espiritual sólida y real. Es como una muralla indicible e inexpugnable, construida ladrillo tras ladrillo, con promesas divinas cumplidas, convicciones inamovibles forjadas en la fe y una confianza bien cimentada en el carácter de Dios. Y el abismo lo reconoce. El salmista ya lo había proclamado en Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No basta con retenerla únicamente en la mente, es imperativo que resida en lo más profundo de tu corazón, en tu intimidad con el Creador, en el epicentro de tus decisiones más trascendentales. Porque es precisamente en el corazón donde el pecado encuentra su génesis, pero es también allí donde tiene el poder de ser vencido de manera definitiva. Y una palabra arraigada en el corazón es como un fuego consumidor que devora las tentaciones antes de que logren tomar forma y arraigarse. Es como una espada de doble filo que corta las mentiras con precisión quirúrgica antes de que puedan afianzarse en tu mente. Es como una luz resplandeciente que revela los senderos tortuosos del enemigo antes de que éste pueda siquiera acercarse con sus estratagemas. Y cuando hablamos de estar poseídos por la palabra, también nos referimos a vivir en un estado de constante y profunda transformación. Hebreos 4:12 afirma con autoridad que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que cualquier espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Esta palabra divina revela las intenciones más ocultas, confronta nuestras fallas, corrige nuestros desvíos
y nos guía por el camino recto. No es un simple libro ordinario, sino un espejo eterno, un espejo que no solo nos muestra quiénes somos en nuestra condición actual, sino que de manera sobrenatural nos moldea y nos transforma a la imagen y semejanza de Cristo mismo. El creyente que acoge esta palabra como verdad absoluta e irrefutable y la aplica diligentemente en su vida diaria, se convierta en un verdadero discípulo. Él no se rige por sus emociones fluctuantes o por los dictados de su propia voluntad. En cambio, sigue fielmente lo que está escrito en las Escrituras. Y esto por sí mismo representa una afrenta directa al reino de las tinieblas, porque el mundo espiritual se rige por principios de legalidad. El adversario busca incansablemente acusaciones válidas para destruir al... El segundo tipo de creyente es el cristiano que vive en santidad secreta y no en mera apariencia religiosa. La gran tragedia de nuestra generación es la lamentable confusión entre la reputación y la verdadera santidad. Mientras que la reputación es lo que los hombres perciben y juzgan exteriormente, la auténtica santidad es aquello que solo Dios conoce en la intimidad y el secreto del corazón. Y es precisamente allí, lejos de los reflectores, donde nadie aplaude tus acciones, donde ninguna mirada humana observa, que se edifica la fortaleza espiritual que impide el avance del enemigo en tu vida. Es en este recóndito y sagrado lugar del alma donde las decisiones cruciales se toman en la ausencia total de miradas externas que se forja la verdadera protección espiritual. Esto es porque el adversario no respeta una imagen pública impecable, ni una posición eclesiástica elevada, ni discursos elocuentes y bien elaborados. Lo que él verdaderamente reconoce y respeta es la integridad del corazón. Él percibe el fragante aroma de la santidad genuina y ve con claridad a aquellos que viven en alineación perfecta con los principios del cielo. Job es el retrato vivo y más fidedigno de esta realidad innegable. Un hombre común y corriente que habitó entre nosotros, pero que poseía algo verdaderamente raro y excepcional, un carácter irreprochable ante los ojos de Dios. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 8, el propio Señor declara al adversario: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? E inmediatamente después de esta declaración divina, el adversario responde con una frase reveladora que desvela un misterio profundo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Aquí se revela el enigma. Existe una cerca espiritual que Dios mismo edifica alrededor de aquellos que viven en santidad secreta, una barrera tan poderosa que ni siquiera el adversario puede traspasarla. Esta protección divina no es el resultado de la recitación de palabras religiosas huecas o de rituales vacíos, sino que es la consecuencia directa de una vida completamente rendida y entregada al Señor. Job no necesitaba exhibir su espiritualidad ante los demás, porque el cielo ya había dado testimonio de su rectitud. Y es este tipo de creyente cuya santidad es genuina y arraigada en el corazón que el infierno no puede derribar. Porque mientras muchos se afanan por la apariencia, el estatus, el reconocimiento y el prestigio mundano,
Aquellos que viven en santidad en lo profundo de su ser están siendo protegidos y guardados por el propio Dios, blindados contra las artimañas del enemigo. No necesitan exhibir nada, simplemente viven con una integridad inquebrantable, con reverencia y con una coherencia asombrosa entre lo que profesan y lo que practican. Y es precisamente aquí donde reside el gran peligro de la religiosidad superficial. Esta crea actores, no auténticos guerreros espirituales. Genera individuos que dominan el arte de impresionar en público, pero que se desmoronan por completo en la intimidad de su ser. Son personas que saben elevar oraciones estruendosas en la congregación, pero que en secreto viven negociando con el pecado, entregándose a sus seducciones. Son aquellos que cantan con voces melodiosas, predican con elocuencia conmovedora, pero que cuando nadie los observa, ceden fácilmente a aquello que desagrada profundamente al Espíritu Santo. Y el resultado de esta dualidad es devastador. No hay muro de protección, no hay cerco espiritual que los defienda, no hay autoridad para resistir y el adversario sin barreras irrumpe y causa estragos. La santidad no es una máscara que se usa para impresionar a los demás, es una elección diaria y consciente. Y esta elección fundamental se forja en la oscuridad del anonimato, en el silencio de la soledad, cuando no hay aplausos ni miradas que validen. Es ese momento crucial en que el teléfono está en tu mano y el Espíritu Santo susurra un no, y tú, obediente, te abstienes. Es cuando surge el impulso irrefrenable de responder con ira o resentimiento, pero eliges deliberadamente manifestar el fruto del Espíritu, el amor, la paciencia, la benignidad. Es cuando nadie podría verte, nadie lo sabría, pero aún así, con firmeza inquebrantable, decides obedecer la voz divina. Esto es la santidad secreta. Es una vida entregada por completo en el altar de Dios, una consagración total. Y es precisamente este tipo de existencia la que provoca el reconocimiento de los cielos y el temor del infierno. En la actualidad existe una generación que ha aprendido a construir una imagen pública impecable, pero que lamentablemente ignora cómo mantener una comunión profunda e ininterrumpida con el Creador. Han dominado las estrategias de marketing personal, pero no saben cómo guardar silencio reverente en la presencia de Dios. Dominan el arte de posicionarse de manera estratégica en las redes sociales, pero han olvidado cómo postrarse humildemente ante el trono celestial en adoración genuina. Y es precisamente por esta razón que viven en una vulnerabilidad constante. No hay cerco espiritual que los proteja, no hay autoridad para repeler los ataques del enemigo, porque la santidad no se publica en plataformas digitales, la santidad se vive en la intimidad del corazón. Y si no hay verdad arraigada en lo secreto, entonces el brillo superficial en público carece de valor y de poder real. El adversario no respeta a quienes impresionan a las multitudes con artificios externos. Él teme, y con razón, a aquellos que agradan a Dios en lo profundo de su ser y en sus acciones ocultas. La santidad de Job no nació de rituales vacíos o de meras apariencias. Fue el resultado de una decisión de vida inquebrantable.
Él temía a Dios y se apartaba del mal con determinación. No solo resistía la tentación del pecado, sino que lo evitaba activamente. No negociaba con la inmoralidad, ni coqueteaba con la tentación. Él huía de ella con todas sus fuerzas. Esto es lo que a muchas personas les hace falta en la actualidad, la capacidad de apartarse del mal. Porque hoy en día hay quienes elevan oraciones pero no huyen de la maldad que los asedia. Hay quienes profesan su fe pero mantienen alianzas perjudiciales con aquello que corrompe su espíritu. Y donde existe contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, simplemente no hay poder espiritual. Cuando vivimos con un corazón puro y sincero ante Dios, incluso si todo se desmorona a nuestro alrededor, existe una seguridad espiritual que nos sostiene y nos preserva inquebrantables. Job perdió absolutamente todo, sus posesiones, a sus hijos, su salud. Sin embargo, no perdió su posición inamovible ante Dios. Y eso, por sí solo, fue más que suficiente. Incluso en medio del polvo y las cenizas de la adversidad, él mantuvo su integridad, porque ésta era independiente de las circunstancias externas. Era una elección profunda de su alma, una alianza inquebrantable establecida con el cielo. Y el adversario, a pesar de toda su furia y sus artimañas, no pudo corromper lo que residía en lo más íntimo de su ser. El desafío para ti hoy es claro y contundente. ¿Estás viviendo una santidad genuina o una actuación espiritual? ¿Qué haces? Muchos anhelan orar con poder arrollador, pero viven en un estado de rebeldía latente. Desean mover los cielos con sus súplicas, pero se niegan a obedecer la voz mansa y al mismo tiempo imperativa del Espíritu. Y la verdad incontestable es que el cielo solo responde a un corazón verdaderamente quebrantado y contrito. La oración con autoridad genuina nace de la renuncia al propio yo, de la santidad intransigente y de un proceso continuo de arrepentimiento sincero. Simplemente no puede haber verdadera autoridad espiritual sin una profunda y constante sumisión a la voluntad divina. Esto ocurre porque el adversario conoce perfectamente las voces que profieren palabras basadas en la carne, y de igual modo reconoce de inmediato a aquellos que hablan como hijos legítimos y herederos del reino celestial, y él solo obedece, curvándose y retrocediendo, cuando escucha la voz de aquellos que viven integralmente bajo la autoridad incuestionable de Cristo. Este es el tipo de oración que edifica murallas de espirituales impenetrables alrededor del hogar, que protege a los hijos de forma sobrenatural, que deshace trampas diabólicas y que bloquea los ataques enemigos. Es como un fuego consumidor que purifica e incendia el ambiente espiritual, disipando toda oscuridad. Y por esta razón poderosa, el cristiano que ora con autoridad no es un individuo común o sin distinción. Él es una amenaza constante y un terror para el infierno. Donde quiera que él pise, provoca un cambio radical en el ambiente espiritual. Donde quiera que él clame por liberación, cadenas se quiebran. Donde quiera que él interceda, algo sobrenatural y transformador sucede. Esto ocurre porque su oración no depende de emociones pasajeras o de sentimientos volátiles. Él ora fundamentado en la palabra de Dios. Y la palabra, por su propia naturaleza, es la espada afilada que corta las tinieblas y abre camino para la luz.
La oración necesita urgentemente volver a ser una prioridad máxima en nuestras vidas, no como una carga pesada o una obligación tediosa, sino como una arma estratégica en el combate espiritual, como un soplo vital de aire puro para el alma, como una condición esencial para la propia supervivencia espiritual. Un creyente que no ora es como un soldado que parte para la guerra desprovisto de munición. Él está constantemente cayendo, confuso y debilitado porque no se comunica con el General Supremo. Pero aquel que hace de la oración su lugar secreto e innegociable, se torna inamovible e inquebrantable. Él no es dominado por los vientos impetuosos de la duda, no es sacudido por las amenazas e intimidaciones del adversario, porque ya ha tenido un encuentro genuino con Dios. Y cuando alguien habla verdaderamente con el Creador, esa persona regresa transformada. El enemigo, con sus astucias, desea ardientemente distraerte. Él quiere que ores a toda prisa, que cambies el precioso tiempo de oración por entretenimiento fútil, que dependas de la oración de otros, pero que, bajo ninguna circunstancia, desarrolles tu propia vida de clamor e intimidad con Dios. Porque Él sabe, con certeza absoluta, que un cristiano que ora fervorosamente es incontrolable para las tinieblas. Él sabe que cuando cierras la puerta de tu habitación y te arrodillas con fe genuina, murallas se desmoronarán, cadenas se partirán y la voz poderosa de Dios se manifestará de forma innegable. La pregunta que resuena y te interpela hoy es: ¿oras con autoridad divina o meramente por hábito religioso? ¿Tus oraciones han provocado movimiento espiritual en el cielo y en la tierra, o son solo ruido en el gran silencio divino? Porque oración sin fe es solo ruido, pero oración con fe es impacto transformador. Y la oración con fe está intrínsecamente ligada a la obediencia y a la autoridad. Y la verdadera autoridad no puede ser explicada por palabras. Ella se manifiesta por sí misma. Ella es capaz de cambiar atmósferas espirituales pesadas, de quebrar cadenas que aprisionan y de silenciar las acusaciones y la voz del enemigo. Y quizás sea por esta razón crucial que el adversario hace de todo para alejarte de la oración, porque él sabe que el día en que comprendas el poder de realmente hablar con Dios, tu vida jamás será la misma. Él sabe que una rodilla doblada en sinceridad y humildad derrota más que 1000 palabras pronunciadas en público, y es por eso que el Espíritu Santo te convoca en este momento. Vuelve a orar, no con miedo o con culpa, sino con fe inquebrantable, no con un sentimiento de deber, sino con osadía e intrepidez, no con religiosidad vacía, sino con autoridad espiritual genuina, porque el cielo está atento y escuchando, y el infierno está prestando atención con temor. El cuarto tipo de creyente es el cristiano que rompe definitivamente con las tinieblas y no mantiene alianzas ocultas con el mal. No existe un punto medio o un área gris entre la luz y las tinieblas. O estás categóricamente de un lado o estás inequívocamente del otro. No hay posibilidad de neutralidad en el reino espiritual. El adversario no respeta a un creyente que aún mantiene áreas ocultas y no consagradas en su vida, pequeñas concesiones, pecados tolerados, alianzas secretas que nadie ve, pero que él, el maligno, conoce en detalle. El cristiano que aspira a ser intocable para las fuerzas del mal necesita comprender esta verdad con urgencia y claridad. Cualquier pacto, por pequeño que parezca con la oscuridad, es una puerta de entrada abierta para que el enemigo actúe y cause destrucción. El diablo no necesita un castillo entero para establecerse. Él entra por una pequeña grieta, por una fisura sutil. El Evangelio de Cristo no es una propuesta para coexistir con el pecado,
es un llamado imperativo para una ruptura total y radical con Él. Jesús no murió en la cruz del Calvario para que pudiéramos vivir con una mera apariencia de santidad mientras mantenemos alianzas ocultas con aquello que lo ofende y entristece a su espíritu. La sangre redentora de Cristo purifica, sí, pero también exige separación del mal. Un cristiano que se vuelve peligroso para el infierno es aquel que decide, de manera radical e incuestionable, cortar toda y cualquier conexión con aquello que desagrada a Dios. Ananías y Zafira son un retrato trágico y contundente del peligro de mantener pecados ocultos dentro de la propia comunidad de fe. En Hechos 5, ellos decidieron vender una propiedad y por mutuo acuerdo retener parte del valor obtenido mientras fingían entregar la totalidad. La mentira fue cuidadosamente orquestada. Nadie en la comunidad sabría del engaño, pero el Espíritu Santo, en su omnisciencia, lo vio todo. Y cuando Pedro confronta a Ananías, él declara: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? La consecuencia fue inmediata y severa: muerte, juicio y exposición de su engaño. Este episodio nos demuestra que la alianza secreta con la mentira es una brecha fatal en la vida del creyente. El adversario no necesita que niegues públicamente tu fe, él solo necesita que ocultes algo. Una relación fuera de la voluntad de Dios, un pecado secretamente apreciado en la mente, un vicio tolerado en silencio, un hábito impuro cultivado en la oscuridad. Es en estas áreas secretas donde Él se asienta. El peligro no está solo en lo que haces, sino en lo que permites que permanezca. Y muchos viven derrotados, sin fuerza espiritual, sin discernimiento, porque aún no han roto con lo que los conecta a las tinieblas. Vivir en la luz es una decisión diaria. Es elegir la transparencia, la verdad, la pureza. No significa perfección, sino una disposición a abandonar todo lo que debilita el espíritu. Por eso Efesios 5:11 nos advierte: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El cristiano que quiere ser intocable por las fuerzas del mal necesita tomar una postura clara. No puede caminar con un pie en la luz y otro en el mundo. No puede decir que ama a Dios, pero seguir alimentando hábitos que lo entristecen. Hay películas, música, conversaciones, ambientes, alianzas y relaciones que son aperturas directas para el enemigo. Y el Espíritu Santo nos advierte constantemente: salid de en medio de ellos. Pero muchos resisten, prefiriendo agradar a la gente antes que obedecer a Dios. Y quizás ese hábito secreto, ese pensamiento que albergas, esa persona de la que sabes que necesitas separarte. Y la voz de Dios te está diciendo: rompe ahora, porque mañana podría ser demasiado tarde. El pecado que se tolera hoy será una prisión mañana. Pero si decides caminar en la luz, incluso con luchas, incluso con debilidades, Dios te mantendrá. No hay un punto intermedio para aquellos que quieren ser intocables. No hay medio arrepentimiento, medio compromiso, media renuncia. O rompes con la oscuridad o te abrumará. Pero si decides hoy ponerlo todo ante Dios, confesar, renunciar, abandonar, entonces el enemigo perderá el derecho que tenía sobre tu mente, tus emociones, tu hogar, tu fe, y el cielo te levantará con autoridad y paz. Esta es la elección de los fuertes, de aquellos que entienden que ya no es posible negociar con el pecado, ya no es posible mantener puertas entreabiertas. Es todo o nada. Es luz o tinieblas. Es vida o destrucción. Y aquellos que se apartan de la oscuridad,
Aunque pierdan muchas cosas en el proceso, ganan algo que el mundo no puede ofrecer: protección divina, autoridad espiritual y un corazón libre de culpa y opresión. Y ante esto, el diablo retrocede, porque sabe que no puede tocar donde la luz reina sin mezcla. El quinto tipo es el cristiano que camina en comunión con el cuerpo y no vive aislado en la fe. Una de las estrategias más efectivas del enemigo siempre ha sido el aislamiento. Él sabe que separado del rebaño, incluso la oveja más fuerte se vuelve vulnerable. Los cristianos que se alejan de la comunión se debilitan espiritualmente sin darse cuenta. Es un proceso lento, sutil, casi imperceptible al principio, pero mortal en esencia. Primero se retiran de la comunión con sus hermanos, luego evitan las exhortaciones, rechazan las correcciones y finalmente se convierten en presa fácil para el engaño, la tentación y la opresión. La Biblia nunca llamó a nadie a vivir su fe solo. El plan de Dios siempre ha sido un pueblo, un cuerpo, una familia. Los cristianos aislados son los blancos favoritos del adversario. Los rodea de mentiras, alimenta el resentimiento, siembra la desconfianza y los hace pensar que son autosuficientes. Pero el cristiano que camina en comunión, que se somete, que comparte, que se deja edificar, está protegido por una unción que fluye del cuerpo. No estamos hablando de una simple participación esporádica. Estamos hablando de una vida comprometida con nuestros hermanos y hermanas, arraigada en la vida de la iglesia, conectada con la verdad, con el amor y con la responsabilidad mutua. Jesús advirtió a Pedro de forma directa y reveladora en Lucas 22:31. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. El enemigo quería separar, zarandear y sacudir la fe de Pedro, pero había alguien intercediendo. Y esa es la belleza de la comunión. Cuando estás débil, hay alguien de rodillas por ti. Cuando flaqueas, alguien te levanta. Esa es la protección espiritual, es una red de apoyo, es un blindaje colectivo. Aquellos que caminan solos eligen vivir sin refugio. Quien rechaza el cuerpo, rechaza el poder que Dios ha derramado sobre la iglesia. No es posible ser un cristiano intocable viviendo en independencia espiritual. El orgullo de caminar solo, de no rendir cuentas, de no someterse, es uno de los más grandes peligros de la vida cristiana. Dios ha colocado al creyente dentro de un cuerpo con un propósito, porque hay sanidad en la comunión, sabiduría en la corrección y refugio en el amor mutuo. El adversario trabaja para destruir las relaciones dentro de la iglesia. Siembra chismes, comparaciones, celos, ofensas no resueltas, juicios, porque sabe que cuando estamos divididos perdemos fuerza. Un ejército desunido pierde la guerra antes incluso de luchar. Por lo tanto, proteger la comunión es protegerte a ti mismo. El cristiano que ama a sus hermanos, que perdona, que sirve, que se deja pastorear, está protegido. Está bajo un principio espiritual de protección colectiva. Es en la comunión donde somos confrontados y moldeados. El hierro afila a hierro. Y aunque a veces duela, es necesario, porque nadie ve su propio punto ciego. Necesitamos hermanos que nos digan la verdad, que nos adviertan cuando nos estamos desviando, que nos arrastren de vuelta a la luz cuando comenzamos a oscurecernos por dentro. La exhortación, cuando se hace con amor, es vida, y solo aquellos que valoran esto permanecen en pie. También hay una unción que solo se libera cuando estamos juntos. El Salmo 133 declara cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dios manda bendición donde hay unidad, donde hay comunión sincera. Esto significa que hay niveles de gracia, fuerza espiritual y manifestación divina que solo experimentamos cuando estamos en verdadera comunión con el cuerpo de Cristo. Muchos piensan que por conocer la Biblia, orar solos
o tener experiencias espirituales aisladas pueden despreciar la vida en comunidad. Pero esto es un engaño sutil y destructivo, porque la plenitud del crecimiento espiritual solo ocurre dentro del cuerpo. Somos miembros unos de otros, y el miembro que se desprende del cuerpo se pudre, pierde el flujo de vida, y por mucho que intente sobrevivir, se marchitará. La protección espiritual es permanecer conectado aún en tiempos difíciles. El enemigo intenta convencerte de que es mejor alejarte que perdonar, de que es más seguro estar solo que en relaciones con personas imperfectas, de que es más fácil caminar con Dios sin involucrarse con la iglesia. Pero eso es una trampa. El plan de Dios es la iglesia, y aun con todas las fallas humanas, es entre el pueblo donde Dios se manifiesta, corrige, consuela y fortalece. No hay lugar más peligroso que estar lejos del rebaño, y no hay lugar más seguro que caminar juntos, aún entre los heridos e imperfectos. El cristiano que Satanás no toca es el que ama el cuerpo, que honra a sus hermanos, que no alimenta la división, que busca la unidad, que sirve con humildad, que se deja ayudar. Está cubierto porque el Espíritu Santo actúa poderosamente en la comunidad, derrama diferentes dones, pero se complementan. Da discernimiento a unos, sabiduría a otros, fe a muchos, para que juntos seamos guardados y edificados. La comunión nos equilibra, nos protege y nos prepara. Si has estado viviendo aislado, desconfiado, indiferente a tu cuerpo, ahora es el momento de volver. El aislamiento no es seguridad, es riesgo. El desapego no es libertad, es exposición. El orgullo espiritual de caminar solo es lo que precede la caída. Y el diablo lo sabe. Ataca cuando estás distante, debilitado, sin apoyo. Pero cuando estás rodeado, cubierto, posicionado junto a tus hermanos, hay una muralla espiritual a tu alrededor. Y aun cuando falles, porque todos lo hacemos, habrá alguien para levantarte. Aun cuando llores, habrá alguien para consolarte. Aun cuando dudes, habrá una palabra profética que reavive tu fe. Esa es la belleza de la comunión. Nos sana, nos sostiene, nos mantiene fuertes hasta el final. Y el enemigo sabe que un cuerpo unido, sano, lleno de espíritu y amor fraternal, es indestructible. Él puede atacar, pero no puede penetrar. No estás llamado a caminar solo, estás llamado a ser una parte de algo más grande, una parte del reino, una parte de la familia de Dios. Y esa elección de permanecer conectado, aun cuando es difícil, es lo que te protegerá en las batallas más intensas, porque donde hay comunión, hay cobertura, y donde hay cobertura, el maligno no toca. El sexto tipo es el cristiano que muere a sí mismo y vive totalmente para Cristo. No hay lugar más seguro en el mundo espiritual que estar crucificado con Cristo. Cuando un hombre decide morir a sí mismo, a sus deseos, a su gloria, a su propia voluntad, se vuelve intocable en el alma porque ya no vive para este mundo, ya no busca complacer la carne, ni se inclina ante el aplauso de los hombres, ni teme la pérdida, ni se alimenta de la vanidad. Él vive completamente para Cristo. Y por lo tanto, el enemigo no encuentra lagunas, no halla argumentos ni acceso alguno. Pablo, con autoridad innegable, declaró en Gálatas 2:20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Esta es la cumbre de la madurez espiritual. Un hombre crucificado no responde a los insultos, no defiende su ego herido, no negocia sus valores fundamentales, porque está muerto a sí mismo, y su vida está ahora oculta con Cristo en Dios. Y Satanás no puede tocar donde Cristo reina de manera exclusiva y absoluta. El problema es que muchos anhelan la protección divina sin una entrega total. Quieren estar blindados contra el infierno, pero aún alimentan el orgullo, el deseo de control, la sed de dominio y el apego a su propio yo.
Pero el diablo sabe que mientras haya carne sin crucificar, tiene algo que herir, un punto vulnerable para atacar. Mientras exista vanidad en el corazón, él puede manipular y engañar. Mientras haya ambición personal desenfrenada, él puede negociar y corromper. Por lo tanto, el verdadero cristiano que el enemigo no puede tocar es aquel que ha decidido morir a sí mismo. Pedro murió a sí mismo en el momento en que negó a su maestro, se arrepintió con lágrimas amargas y nunca volvió atrás. No vivió para complacerse a sí mismo. Enfrentó prisiones, burlas y finalmente la cruz, pero con la certeza de que ya estaba crucificado por dentro. Esteban fue apedreado, pero su alma estaba tan fija en Cristo que mientras las piedras caían sobre su cabeza, él veía los cielos abiertos. Son hombres muertos a sí mismos, pero vivos para Dios. El creyente que muere a su ego no es controlado por las circunstancias externas. Puede perderlo todo y aún así mantener la fe inquebrantable. Puede ser perseguido, agraviado, ignorado y aún así permanecer firme porque su fuente de fortaleza no está en este mundo efímero. Su valor no proviene de la aprobación de las personas. Su estabilidad no depende de las estaciones cambiantes de la vida. Él no es movido por las emociones fluctuantes, es sustentado por la eternidad, y esto lo hace inalcanzable en espíritu para las artimañas del enemigo. Satanás no puede controlar a alguien que ya ha renunciado al control de su propia vida. Él manipula a aquellos que viven para sí mismos, a los que se ofenden con facilidad, a los que aún luchan por el reconocimiento humano, a los que sirven a Dios esperando algo en cambio, pero aquel que vive únicamente para la gloria de Cristo es verdaderamente libre. No se desespera por las pérdidas, ni se exalta desmedidamente por las ganancias, porque todo ha sido entregado previamente en el altar de la consagración. Y el altar es el lugar sagrado donde el ego muere, donde la voluntad propia es crucificada. Muchos viven en vulnerabilidad constante no por falta de oración, ni por escasez de conocimiento bíblico, sino porque aún no se han rendido por completo. Todavía guardan áreas reservadas en su corazón, aún desean mantener el control de sus propias vidas y por lo tanto viven en un conflicto interno perpetuo. Anhelan la bendición de Dios sin la cruz de Cristo, desean la autoridad espiritual sin la muerte del yo. Pero no hay corona sin cruz, no hay gloria sin renuncia, no hay victoria sin rendición total. El Espíritu Santo está buscando personas que digan con sinceridad: Señor, ya no quiero vivir para mí mismo. Borra mis planes si es necesario, quebranta mis proyectos, alinea mi corazón con el tuyo para que ya no se trate de mí, sino totalmente de ti. Esta oración es peligrosa para la carne, porque implica una entrega radical, pero es un golpe fatal contra las tinieblas, porque en ese momento el alma entra en un territorio donde el enemigo ya no puede pisar, un terreno sagrado e inviolable. No es un camino fácil, es un sendero estrecho, requiere negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús cada día, demando perder para ganar, callar para vencer, humillarse para ser levantado por Dios. Pero es el único camino donde la paz no depende de las circunstancias externas, donde la victoria no se mide por los resultados visibles y donde el enemigo ya no tiene poder ni potestad. Porque la autoridad proviene de la cruz y quien se une a Cristo en la cruz reina con él en la vida. El mundo espiritual reconoce a los que han muerto a sí mismos. El infierno sabe que no vale la pena atacar a un hombre que ya no es impulsado por el orgullo, por la vanidad, por la necesidad de control, porque este hombre no se tambalea, él se rinde, permanece, adora incluso en medio del dolor, alaba incluso en la pérdida, ama incluso cuando es herido, porque ya no vive para sí mismo, vive para Cristo. Y esa es la esencia del verdadero blindaje espiritual. Hoy el Espíritu te llama a este lugar, un lugar donde dejas de intentar ser el centro,
donde dejas de resistirte al quebrantamiento, donde depones las armas del ego y te entregas por completo. Porque solo cuando morimos a nosotros mismos podemos vivir plenamente para Dios, y solo entonces nos volvemos inalcanzables en el alma para las garras del enemigo. Y la pregunta que debe plantearse con seriedad es esta: ¿estás entre aquellos a los que el diablo no puede tocar? ¿O tu vida todavía está llena de distracciones, luchas internas, vanidad y autopreservación? ¿Has muerto al mundo o sigues luchando por un lugar en él? Porque el reino de Dios no es un lugar para los que viven para sí mismos, es un lugar para los que han sido crucificados con Cristo. Pablo enfrentó golpizas, encarcelamiento, hambre, frío, abandono, calumnias, naufragios, pero nunca se desvió porque ya había muerto. Su vida ya no le pertenecía, su alma ya no era suya. Y eso es lo que nos da la fuerza para soportar en los tiempos difíciles. No es motivación humana, es la muerte del yo. Es vivir lo que Jesús vivió. Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Llega un momento en que tienes que dejar de intentar controlarlo todo y simplemente rendirte, soltar, renunciar, decir morí. Ahora Cristo vive en mí. Y cuando esa rendición sucede, te vuelves inquebrantable, porque el enemigo puede tocar muchas cosas, pero nunca podrá tocar un alma que ya pertenece plenamente a Cristo. Si quieres vivir una fe verdadera, blindada, llena de autoridad, entonces muere a este mundo. Muere a las expectativas humanas, muere a los aplausos, muere a los miedos, muere a ti mismo y vive para Jesús. No parcialmente, no en partes, sino en plenitud, porque esa es la única vida que vale la pena vivir, y es la única vida que el infierno no puede tocar. Llega un momento, hermano mío, en que la palabra ya no puede ser solo escuchada, necesita ser vivida. Todo lo que el Espíritu Santo nos ha revelado hasta ahora no ha sido solo para informar, sino para transformar. Este mensaje no fue construido para entretener corazones religiosos, sino para despertar a guerreros espirituales que estaban dormidos. El enemigo ha tocado a muchos porque hay demasiados cristianos que están distraídos, demasiado vacíos, demasiado superficiales. Pero el tiempo de la superficialidad ha terminado. El tiempo de la neutralidad ha llegado a su fin. O te posicionas como alguien a quien el gene no puede tocar, o serás otra víctima en las manos del adversario. Has sido llamado a ser luz, a ser sal, a ser un soldado en un ejército celestial que no se dobla ante la presión del mundo. El apóstol Pablo nos enseñó que ningún soldado en servicio se enreda en los asuntos de esta vida. Pero ¿cuántos hoy están enredados en vanidades, en luchas inútiles, en ambiciones humanas, y mientras luchan por cosas terrenales, pierden su armadura espiritual y se convierten en blancos expuestos ante las tinieblas? La verdad es dura, pero precisa. El diablo no respeta el discurso elocuente, no se intimida por la apariencia de piedad. Él respeta una vida crucificada, rodillas dobladas en oración y un alma completamente rendida. Hemos sido advertidos sobre el campo de batalla invisible. El mundo espiritual es más real que cualquier cosa que podamos ver, tocar o sentir. Allí se libran batallas a diario, y si vives como si no lo supieras, ya estás en desventaja. Pero Dios, en su misericordia, te está llamando ahora. Te está diciendo: dominio, ponte la armadura, cierra las brechas, hazte intocable. Y esto comienza con la palabra, no solo leída, sino absorbida, digerida, transformada en carne viva en tu vida. Aquel que está poseído por las Escrituras se convierte en una amenaza viviente para el infierno. Luego, el Señor nos mostró que la santidad secreta es un escudo que el enemigo no puede penetrar. Job no solo era íntegro ante los hombres, sino que era intachable ante Dios. Había un cerco a su alrededor, no por magia, sino por su integridad inquebrantable.
Lo que nos protege no es la elocuencia, sino la pureza de corazón. No es cuánto hablamos de Dios, sino cuánto vivimos para Él cuando nadie nos ve. La santidad en secreto es el escondite del Altísimo, es allí donde el alma se vuelve inviolable. También fuimos confrontados acerca de la oración, no la oración automática y religiosa, sino aquella que porta autoridad genuina. Elías no fue especial por ser diferente a nosotros, estuvo sujeto a las mismas pasiones, pero cuando oró, los cielos obedecieron, porque oró con un corazón limpio, con fe viva y con un propósito eterno. ¿Y tú, tus oraciones cambian ambientes o solo ocupan tiempo? ¿Clamas como quien sabe que alguien te escucha o hablas como si no creyeras que algo vaya a suceder? Porque el cristiano que ora con autoridad no necesita un escenario. Él mueve el cielo en el silencio de su habitación. Y luego la palabra nos condujo a una de las verdades más serias. El cristiano que rompe con las tinieblas es quien vive en verdadera libertad. No hay manera de vivir protegido mientras te alimentas de lo que contamina. No puedes querer la unción de Dios y mantener una alianza con el pecado. Ananías y Zafira intentaron vivir con un pie en la luz y otro en las sombras, y murieron. No juegues con las cosas santas, renuncia a lo que te retiene, corta los lazos que te empujan al abismo. El pecado tolerado hoy será la opresión de mañana. Y la protección no es solo personal, es también colectiva. El creyente que camina en aislamiento es vulnerable, pero el que permanece en comunión, en sumisión, en perdón, está cubierto por una unción que fluye del cuerpo de Cristo. Pedro casi fue zarandeado por Satanás, pero había alguien intercediendo por él. Y hoy quizás solo estás en pie porque alguien oró por ti. Valóralo, honra a la iglesia, abraza a tus hermanos. No permitas caer en la trampa del aislamiento, porque en la comunión hay vida, sanidad y protección. Y luego, como culminación, el Señor nos llevó a la cruz, al punto donde todo converge, morir a uno mismo y vivir totalmente para Cristo. No hay cristiano más protegido que aquel que ya ha muerto a este mundo. Él no se ofende, no negocia la verdad, no teme el futuro, porque todo ya ha sido entregado, y donde hay entrega, hay paz. Donde hay entrega, hay autoridad. El infierno retrocede ante un corazón crucificado, porque ya no hay ego, ni vanidad, ni orgullo, solo Cristo. Y ahora, frente a todo esto, tienes que elegir. O permanecerás como estás, vulnerable, distraído, religioso, o te levantarás como alguien a quien el diablo no puede tocar. Este mensaje no es para ser admirado, es para ser respondido. El cielo está esperando tu decisión, y también el infierno. Quizás necesites correr al altar ahora mismo en espíritu y en verdad y decir: Señor, libérame de mí mismo, vacíame, crucifícame contigo, dame una mente nueva, dame una nueva vida. No quiero ser un cristiano ordinario. Quiero ser uno que viva tan alineado contigo que el infierno me reconozca, pero no me toque. Porque al final del día, no se trata de tener una fe bonita, se trata de tener una fe real, una fe que el enemigo reconoce, una fe que resiste el mal, una fe que no se vende, una fe que persevera hasta el final. Y ese tipo de fe está disponible ahora mismo, no para los perfectos, sino para los determinados, para aquellos que están cansados de vivir a medias, para aquellos que quieren ser llenados, protegidos y usados por Dios no mañana, sino hoy. Y acerca de estos, la palabra dice: el maligno no los toca. Primera de Juan 5:18. Que esta promesa sea sobre tu vida, tu hogar, tu mente, tu alma. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ocurre porque en adversario,
conoce perfectamente las voces que profieren palabras basadas en la carne, y de igual modo reconoce de inmediato a aquellos que hablan como hijos legítimos y herederos del reino celestial. Y él solo obedece, curvándose y retrocediendo, cuando escucha la voz de aquellos que viven integralmente bajo la autoridad incuestionable de Cristo. Este es el tipo de oración que edifica murallas espirituales impenetrables alrededor del hogar, que protege a los hijos de forma sobrenatural, que deshace trampas diabólicas y que bloquea los ataques enemigos. Es como un fuego consumidor que purifica e incendia el ambiente espiritual, disipando toda oscuridad. Y por esta razón poderosa, el cristiano que ora con autoridad no es un individuo común o sin distinción. Él es una amenaza constante y un terror para el infierno. Donde quiera que él pise, provoca un cambio radical en el ambiente espiritual. Donde quiera que él clame por liberación, cadenas se quiebran. Donde quiera que él interceda, algo sobrenatural y transformador sucede. Esto ocurre porque su oración no depende de emociones pasajeras o de sentimientos volátiles. Él ora fundamentado en la palabra de Dios. Y la palabra, por su propia naturaleza, es la espada afilada que corta las tinieblas y abre camino para la luz. La oración necesita urgentemente volver a ser una prioridad máxima en nuestras vidas, no como una carga pesada o una obligación tediosa, sino como un arma estratégica en el combate espiritual, como un soplo vital de aire puro para el alma, como una condición esencial para la propia supervivencia espiritual. Un creyente que no ora es como un soldado que parte para la guerra desprovisto de munición. Él está constantemente cayendo, confuso y debilitado, porque no se comunica con el General Supremo. Pero aquel que hace de la oración su lugar secreto e innegociable, se torna inamovible e inquebrantable. Él no es dominado por los vientos impetuosos de la duda, no es sacudido por las amenazas e intimidaciones del adversario, porque ya ha tenido un encuentro genuino con Dios. Y cuando alguien habla verdaderamente con el Creador, esa persona regresa transformada. El enemigo, con sus astucias, desea ardientemente distraerte. Él quiere que ores a toda prisa, que cambies el precioso tiempo de oración por entretenimiento fútil, que dependas de la oración de otros, pero que, bajo ninguna circunstancia, desarrolles tu propia vida de clamor e intimidad con Dios, porque Él sabe con certeza absoluta que un cristiano que ora fervorosamente es incontrolable para las tinieblas. Él sabe que cuando cierras la puerta de tu habitación y te arrodillas con fe genuina, murallas se desmoronarán, cadenas se partirán y la voz poderosa de Dios se manifestará de forma innegable. La pregunta que resuena y te interpela hoy es: ¿oras con autoridad divina o meramente por hábito religioso? ¿Tus oraciones han provocado movimiento espiritual en el cielo y en la tierra, o son solo ruido en el gran silencio divino? Porque oración sin fe es solo ruido, pero oración con fe es impacto transformador. Y la oración con fe está intrínsecamente ligada a la obediencia y a la autoridad. Y la verdadera autoridad no puede ser plenamente explicada con palabras. Ella se manifiesta por sí misma. Ella es capaz de cambiar atmósferas espirituales pesadas, de quebrar cadenas que aprisionan y de silenciar las acusaciones y la voz del enemigo. Y quizás sea por esta razón crucial que el adversario hace de todo para alejarte de la oración, porque él sabe que el día en que comprendas el poder de realmente hablar con Dios,
tu vida jamás será la misma. Él sabe que una rodilla doblada en sinceridad y humildad derrota más que 1000 palabras pronunciadas en público. Y es por eso que el Espíritu Santo te convoca en este momento. Vuelve a orar, no con miedo o con culpa, sino con fe inquebrantable, no con un sentimiento de deber, sino con osadía e intrepidez, no con religiosidad vacía, sino con autoridad espiritual genuina, porque el cielo está atento y escuchando, y el infierno está prestando atención con temor. El cuarto tipo de creyente es el cristiano que rompe definitivamente con las tinieblas y no mantiene alianzas ocultas con el mal. No existe un punto medio o un área gris entre la luz y las tinieblas. O estás categóricamente de un lado o estás inequívocamente del otro. No hay posibilidad de neutralidad en el reino espiritual. El adversario no respeta a un creyente que aún mantiene áreas ocultas y no concentradas en su vida. Pequeñas concesiones, pecados tolerados, alianzas secretas que nadie más ve, pero que él, el maligno, conoce en detalle. El cristiano que aspira a ser intocable para las fuerzas del mal necesita comprender esta verdad con urgencia y claridad. Cualquier pacto, por pequeño que parezca, con la oscuridad es una puerta de entrada abierta para que el enemigo actúe y cause destrucción. El diablo no necesita un castillo entero para establecerse. Él entra por una pequeña grieta, por una fisura sutil. El Evangelio de Cristo no es una propuesta para coexistir con el pecado. Es un llamado imperativo para una ruptura total y radical con él. Jesús no murió en la cruz del Calvario para que pudiéramos vivir con una mera apariencia de santidad, mientras mantenemos alianzas ocultas con aquello que lo ofende y entristece a su espíritu. La sangre redentora de Cristo purifica, sí, pero también exige separación del mal. Un cristiano que se vuelve peligroso para el infierno es aquel que decide de manera radical e incuestionable cortar toda y cualquier conexión con aquello que desagrada a Dios. Ananías y Zafira son un retrato trágico y contundente del peligro de mantener pecados ocultos dentro de la propia comunidad de fe. En Hechos 5, ellos decidieron vender una propiedad y por mutuo acuerdo retener parte del valor obtenido mientras fingían entregar la totalidad. La mentira fue cuidadosamente orquestada. Nadie en la comunidad sabría del engaño, pero el Espíritu Santo, en su omnisciencia, lo vio todo. Y cuando Pedro confronta a Ananías, él declara: ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La consecuencia fue inmediata y severa: muerte, juicio y exposición de su engaño. Este episodio nos demuestra que la alianza secreta con la mentira es una brecha fatal en la vida del creyente. El adversario no necesita que niegues públicamente tu fe. Él solo necesita que ocultes algo, una relación fuera de la voluntad de Dios, un pecado secretamente apreciado en la mente, un vicio tolerado en silencio, un hábito impuro cultivado en la oscuridad. Es en estas áreas secretas donde Él se asienta. El peligro no está solo en lo que haces, sino en lo que permites que permanezca. Y muchos viven derrotados, sin fuerza espiritual, sin discernimiento, porque aún no han roto con lo que los conecta a las tinieblas. Vivir en la luz es una decisión diaria, es elegir la transparencia, la verdad, la pureza. No significa perfección, sino una disposición a abandonar todo lo que debilita el espíritu.
Por eso Efesios 5:11 nos advierte: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El cristiano que quiere ser intocable necesita tomar una postura clara. No puede caminar con un pie en la luz y otro en el mundo. No puede decir que ama a Dios, pero seguir alimentando hábitos que lo entristecen. Hay películas, música, conversaciones, ambientes, alianzas y relaciones que son aperturas directas para el enemigo. Y el Espíritu Santo nos advierte constantemente: salid de en medio de ellos. Pero muchos resisten prefiriendo agradar a la gente antes que obedecer a Dios. Y esta vacilación espiritual es como una invitación para que el enemigo entre. Quizás sea ese hábito secreto, ese pensamiento que albergas, esa persona de la que sabes que necesitas separarte. Y la voz de Dios te está diciendo: rompe ahora, porque mañana podría ser demasiado tarde. El pecado que se tolere hoy será una prisión mañana. Pero si decides caminar en la luz, incluso con luchas, incluso con debilidades, Dios te mantendrá. No hay un punto intermedio para aquellos que quieren ser intocables. No hay medio arrepentimiento, medio compromiso, media renuncia. O rompes con la oscuridad o te abrumará. Pero si decides hoy ponerlo todo ante Dios, confesar, renunciar, abandonar, entonces el enemigo perderá el derecho que tenía sobre tu mente, tus emociones, tu hogar, tu fe, y el cielo te levantará con autoridad y paz. Esta es la elección de los fuertes, de aquellos que entienden que ya no es posible negociar con el pecado, ya no es posible mantener puertas entreabiertas. Es todo o nada, es luz o tinieblas, es vida o destrucción. Y aquellos que se apartan de la oscuridad, aunque pierdan muchas cosas en el proceso, ganan algo que el mundo no puede ofrecer: protección divina, autoridad espiritual y un corazón libre de culpa y opresión. Y ante esto, el diablo retrocede porque sabe que no puede tocar donde la luz reina sin mezcla. El quinto tipo es el cristiano que camina en comunión con el cuerpo y no vive aislado en la fe. Una de las estrategias más efectivas del enemigo siempre ha sido el aislamiento. Él sabe que separado del rebaño, incluso la oveja más fuerte se vuelve vulnerable. Los cristianos que se alejan de la comunión se debilitan espiritualmente sin darse cuenta. Es un proceso lento, sutil, casi imperceptible al principio, pero mortal en esencia. Primero se retiran de la comunión con sus hermanos, luego evitan las exhortaciones, rechazan las correcciones y finalmente se convierten en presa fácil para el engaño, la tentación y la opresión. La Biblia nunca llamó a nadie a vivir su fe solo. El plan de Dios siempre ha sido un pueblo, un cuerpo, una familia. Los cristianos aislados son los blancos favoritos del adversario. Los rodea de mentiras, alimenta el resentimiento, siembra la desconfianza y los hace pensar que son autosuficientes. Pero el cristiano que camina en comunión, que se somete, que comparte, que se deja edificar, está protegido por una unción que fluye del cuerpo. No estamos hablando de una simple participación esporádica, estamos hablando de una vida comprometida con nuestros hermanos y hermanas, arraigada en la vida de la iglesia, conectada con la verdad, con el amor y con la responsabilidad mutua. Jesús advirtió a Pedro de forma directa y reveladora en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. El enemigo quería separar, zarandear y sacudir la fe de Pedro, pero había alguien intercediendo. Y esa es la belleza de la comunión. Cuando estás débil, hay alguien de rodillas por ti. Cuando flaqueas, alguien te levanta. Esa es la protección espiritual. Es una red de apoyo. Es un blindaje colectivo. Aquellos que caminan solos eligen vivir sin refugio. Quien rechaza el cuerpo, rechaza el poder que Dios ha derramado en la iglesia. No es posible ser un cristiano intocable viviendo en independencia espiritual. El orgullo de caminar solo, de no rendir cuentas, de no someterse, es uno de los mayores peligros de la vida cristiana. Dios ha colocado al creyente dentro de un cuerpo con un propósito,
porque hay sanidad en la comunión, sabiduría en la corrección y refugio en el amor mutuo. El adversario trabaja para destruir las relaciones dentro de la iglesia. Siembra chismes, comparaciones, celos, ofensas no resueltas, juicios, porque sabe que cuando estamos divididos perdemos fuerza. Un ejército desunido pierde la guerra antes incluso de luchar. Por lo tanto, proteger la comunión es protegerte a ti mismo. El cristiano que ama a sus hermanos, que perdona, que sirve, que se deja pastorear, está protegido. Está bajo un principio espiritual de protección colectiva. Es en la comunión donde somos confrontados y moldeados. El hierro afila al hierro. Y aunque a veces duela, es necesario, porque nadie ve su propio punto ciego. Necesitamos hermanos que nos digan la verdad, que nos adviertan cuando nos estamos desviando, que nos arrastren de vuelta a la luz cuando comenzamos a oscurecernos por dentro. La exhortación, cuando se hace con amor, es vida. Y solo aquellos que valoran esto permanecen en pie. También hay una unción que solo se libera cuando estamos juntos. El Salmo 133 declara cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dios manda bendición donde hay unidad, donde hay comunión sincera. Esto significa que hay niveles de gracia, fuerza espiritual y manifestación divina que solo experimentamos cuando estamos en verdadera comunión con el cuerpo de Cristo. Muchos piensan que, por conocer la Biblia, orar solos o tener experiencias espirituales aisladas, pueden despreciar la vida en comunidad. Pero esto es un engaño sutil y destructivo, porque la plenitud del crecimiento espiritual solo ocurre dentro del cuerpo. Somos miembros unos de otros, y el miembro que se desprende del cuerpo se pudre, pierde el flujo de vida, y por mucho que intente sobrevivir, se marchitará. La protección espiritual es permanecer conectado, incluso en tiempos difíciles. El enemigo intenta convencerte de que es mejor alejarte que perdonar, que es más seguro estar solo que en relaciones con personas imperfectas, que es más fácil caminar con Dios sin involucrarse con la iglesia. Pero eso es una trampa. El plan de Dios es la iglesia, y aun con todas las fallas humanas, es entre el pueblo donde Dios se manifiesta, corrige, consuela y fortalece. No hay lugar más peligroso que estar lejos del rebaño, y no hay lugar más seguro que caminar juntos, aunque entre los heridos e imperfectos. El cristiano que Satanás no toca es el que ama el cuerpo, que honra a sus hermanos, que no alimenta la división, que busca la unidad, que sirve con humildad, que se deja ayudar. Está cubierto porque el Espíritu Santo actúa poderosamente en la comunidad. Derrama diferentes dones, pero se complementan. Da discernimiento a algunos, sabiduría a otros, fe a muchos, para que juntos seamos guardados y edificados. La comunión nos equilibra, nos protege y nos prepara. Si has estado viviendo aislado, desconfiado, indiferente a tu cuerpo, ahora es el momento de volver. El aislamiento no es seguridad, es riesgo. El desapego no es libertad, es exposición. El orgullo espiritual de caminar solo es lo que precede la caída, y el diablo lo sabe. Ataca cuando estás distante, debilitado, sin apoyo, pero cuando estás rodeado, cubierto, posicionado junto a tus hermanos, hay una muralla espiritual a tu alrededor. Y aunque falles, porque todos lo hacemos, habrá alguien para levantarte. Aun cuando llores, habrá alguien para consolarte. Aun cuando dudes, habrá una palabra profética que reavive tu fe. Esa es la belleza de la comunión. Nos sana, nos sostiene, nos mantiene fuertes hasta el final, y el enemigo sabe que un cuerpo unido, sano, lleno de espíritu y amor fraternal, es indestructible. Él puede atacar, pero no puede penetrar. No estás llamado a caminar solo, estás llamado a ser una parte de algo más grande, una parte del reino, una parte de la familia de Dios. Y esa elección de permanecer conectado, aunque sea difícil, es lo que te protegerá en las batallas más intensas. Porque donde hay comunión, hay cobertura, y donde hay cobertura, el maligno no toca. El sexto tipo es el cristiano que muere a sí mismo y vive totalmente para Cristo.
No hay lugar más seguro en el mundo espiritual que estar crucificado con Cristo. Cuando un hombre decide morir a sí mismo, a sus deseos, a su gloria, a su propia voluntad, se vuelve intocable en el alma porque ya no vive para este mundo, ya no busca complacer la carne, ni se inclina ante el aplauso de los hombres, ni teme la pérdida, ni se alimenta de la vanidad. Él vive completamente para el Creador, para Cristo, y por lo tanto, el enemigo no encuentra lagunas, no haya argumentos ni acceso alguno. Pablo, con autoridad innegable, declaró en Gálatas 2:20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Esta es la cumbre de la madurez espiritual. Un hombre crucificado no responde a los insultos, no defiende su ego herido, no negocia sus valores fundamentales, porque está muerto a sí mismo, y su vida está ahora oculta con Cristo en Dios, y el Satanás no puede tocar donde Cristo reina de manera exclusiva y absoluta. El problema es que muchos anhelan la protección divina sin una entrega total. Quieren estar blindados contra el infierno, pero aún alimentan el orgullo, el deseo de control, la sed de dominio y el apego a su propio yo. Pero el diablo sabe que, mientras haya carne sin crucificar, tiene algo que herir, un punto vulnerable para atacar. Mientras exista vanidad en el corazón, él puede manipular y engañar. Mientras exista ambición personal desenfrenada, él puede negociar y corromper. Por lo tanto, el verdadero cristiano que el enemigo no puede tocar es aquel que ha decidido morir a sí mismo. Pedro murió a sí mismo en el momento en que negó a su maestro, se arrepintió con lágrimas amargas y nunca volvió atrás. No vivió para complacerse a sí mismo. Enfrentó prisiones, burlas y finalmente la cruz, pero con la certeza de que ya estaba crucificado. Allí se libran guerras a diario. Y si vives como si no supieras esto, ya estás en desventaja. Pero Dios, en su misericordia, te está llamando ahora. Te está diciendo: dominio, ponte la armadura, cierra las brechas, hazte intocable. Y esto comienza con la palabra, no solo leída, sino absorbida, digerida, transformada en carne viva en tu vida. Aquel que está poseído por las Escrituras se convierte en una amenaza viviente para el infierno. Luego, el Señor nos mostró que la santidad secreta es un escudo que el enemigo no puede penetrar. Job no solo era íntegro ante los hombres, sino que era intachable ante Dios. Había un cerco a su alrededor, no por magia, sino por su integridad inquebrantable. Lo que nos protege no es la elocuencia, sino la pureza de corazón. No es cuánto hablamos de Dios, sino cuánto vivimos para Él cuando nadie nos ve. La santidad en secreto es el escondite del Altísimo. Es allí donde el alma se vuelve inviolable. También fuimos confrontados acerca de la oración, no la oración automática y religiosa, sino aquella que porta autoridad genuina. Elías no fue especial por ser diferente a nosotros, estuvo sujeto a las mismas pasiones. Pero cuando oró, los cielos obedecieron, porque oró con un corazón limpio, con fe viva y con un propósito eterno. ¿Y tú? ¿Tus oraciones cambian ambientes o solo ocupan tiempo? ¿Clamas como quien sabe que alguien te escucha o hablas como si no creyeras que algo vaya a suceder? Porque el cristiano que ora con autoridad no necesita un escenario. Él mueve el cielo en el silencio de su habitación. Y luego, la palabra nos condujo a una de las verdades más serias. El cristiano que rompe con las tinieblas es quien vive en verdadera libertad. No hay manera de vivir protegido mientras te alimentas de lo que contamina. No puedes querer la unción de Dios y mantener una alianza con el pecado. Ananías y Zafira intentaron vivir con un pie en la luz y otro en las sombras, y murieron. No juegues con las cosas santas. Renuncia a lo que te retiene.
corta los lazos que te empujan al abismo. El pecado tolerado hoy será la opresión de mañana. Y la protección no es solo personal, es también colectiva. El creyente que camina en aislamiento es vulnerable, pero el que permanece en comunión, en sumisión, en perdón, está cubierto por una unción que fluye del cuerpo de Cristo. Pedro casi fue zarandeado por Satanás, pero había alguien intercediendo por él. Y hoy, quizás solo estás en pie porque alguien oró por ti. Valóralo. Honra a la iglesia. Abraza a tus hermanos. No permitas caer en la trampa del aislamiento, porque en la comunión hay vida, sanidad y protección. Y luego, como culminación, el Señor nos llevó a la cruz, al punto donde todo converge. Morir a uno mismo y vivir totalmente para Cristo. No hay cristiano más protegido que aquel que ya ha muerto a este mundo. No se ofende, no negocia la verdad, no teme el futuro, porque todo ya ha sido entregado. Y donde hay entrega, hay paz. Donde hay entrega, hay autoridad. El infierno retrocede ante un corazón crucificado, porque ya no hay ego, ni vanidad, ni orgullo, solo Cristo. Y ahora, frente a todo esto, tienes que elegir: o permanecerás como estás, vulnerable, distraído, religioso, o te levantarás como alguien a quien el diablo no puede tocar. Este mensaje no es para ser admirado, es para ser respondido. El cielo está esperando tu decisión, y también el infierno. Quizás necesites correr al altar ahora mismo, en espíritu y en verdad, y decir: Señor, libérame de mí mismo, vacíame, crucifícame contigo. Dame una mente nueva, dame una vida nueva. Ya no quiero ser un cristiano ordinario. Quiero ser uno que viva tan alineado contigo que el infierno me reconozca, pero no me toque. Porque al final del día no se trata de tener una fe bonita, se trata de tener una fe real, una fe que el enemigo reconozca, una fe que resista el mal, una fe que no se venda, una fe que persevere hasta el final. Y ese tipo de fe está disponible ahora mismo no para los perfectos, sino para los determinados, para aquellos que están cansados de vivir a medias, para aquellos que quieren ser llenos, protegidos y usados por Dios, no mañana, sino hoy. Y acerca de estos la palabra dice: el maligno no los toca. Primera de Juan 5:18. Que esta promesa sea sobre tu vida, tu hogar, tu mente, tu alma, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.